Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. La historia de la música está estrechamente ligada a los materiales y a las tecnologías disponibles en cada época y cada civilización. En la prehistoria, el primer instrumento musical fue el cuerpo humano. Los primitivos ya intentaban imitar y producir sus propios sonidos a través de las palmas de las manos y la voz. Así, el interés de manipular las ondas sonoras ha dado como resultado una gran variedad de instrumentos musicales, algunos de los cuales trascienden hasta nuestros días. Soy David Rodríguez de la Peña, soy pianista y compositor y actualmente director del Conservatorio Nacional de Música. Un instrumento musical es cualquier materia o cuerpo que produzca sonido para hacer música. La historia de los instrumentos musicales comienza con la historia de la música misma y no puede precisarse a ciencia cierta cuándo comenzó. Se asume que comienza con la aparición del hombre mismo. Posteriormente encuentra algunas de sus mismas herramientas con las que puede producir sonidos, inclusive huesos de animales, algunas piedras. Y bueno, en sí el hablar de instrumento musical en esa época es complejo porque el concepto de música no existía. Eso no quiere decir que no hicieran música, pero no estaba el concepto del arte en sí. Los instrumentos musicales tienen muchas clasificaciones y hay muchas escuelas y teorías sobre las distintas formas de agruparlos. Sin embargo, de una manera muy básica, podríamos hablar de los instrumentos de viento, de los instrumentos de percusiones, de los instrumentos de cuerda, y tienen sus nombres. Por ejemplo, los instrumentos de viento, pues se dice aerófonos, por el aire; los instrumentos de cuerda, cordófonos; los instrumentos de percusión, que tienen una doble clasificación, los membráfonos y los idiófonos. Los membráfonos son los que se requiere de una membrana, como los tambores, que podrían ser piel de animal, por ejemplo, y vibra esa membrana. Los idiófonos, los que en sí producen su propio sonido, como por ejemplo una piedra, una castañuela. Hay toda una ciencia que se llama la organología, que estudia inclusive la forma de los instrumentos. Entonces, los instrumentos musicales se pueden clasificar por su sonido, por su timbre, por su forma, por su historia, por su forma inclusive de tocar o de interpretar, de manera que tenemos que escoger una forma particular de poder explicar esta clasificación muy básica, para poder entender algunas de las tantas escuelas que existen, la forma de ver la historia de los instrumentos. Sí, soy Alejandro Méndez, soy etnomusicólogo y pertenezco a la agrupación Tribu. La ingeniería con la cual están construidos estos instrumentos arqueológicos nos permiten ver que los antiguos mexicanos tenían un alto conocimiento sobre el fenómeno acústico, sobre la física acústica, que sería como el nombre moderno. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estos instrumentos reflejan el sonido ambiental de un momento, de una época. Los instrumentos arqueológicos representan o reproducen una sonósfera adecuada a ese momento, hace 500 o más de 500 años. Entonces, la música afortunadamente es un lenguaje universal que pues no tiene una frontera, no tiene un límite, entonces tú puedes utilizarla. Es como decir, una guitarra, por ejemplo, en manos de Jimi Hendrix, una guitarra en manos de Andrés Segovia, van a tener diferentes texturas y es la misma guitarra, es la misma afinación. Entonces, lo mismo estos instrumentos, cada persona, cada individuo dentro de cualquier género puede darle
panorama distinto. Y eso es bonito porque entonces tú tendrías una paleta sonora muy amplia que pues lo disfrutaría el escucha, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor X de Acuilare, toco la gaita, el ud, las flautas y el canto. Los orígenes realmente son del Medio Oriente. Muchos de los instrumentos medievales que se tocaban en esa época venían de los países árabes, puesto que gran parte de la herencia que reciben los países occidentales viene de las invasiones que tuvieron por parte de los moros. Y pues gran parte de los instrumentos que se conocen del Medio Oriente se utilizaban también de alguna manera para rituales religiosos, aunque en el occidente, digamos en España, Italia, Francia, en estos países los monjes o los sacerdotes o los moralistas no veían muy bien los instrumentos porque pensaban que eran del diablo. Yo soy Pepe Nerius Irreverentus, toco percusiones y cuerdas en Tempora Vagantibus. ¿Qué función tenía la música en el medievo? Pues realmente era litúrgica. También había los personajes que se encargaban de distribuir y entretener a la gente, pues eran los juglares o los trovadores. Era entretenimiento, la forma también de difundir algunas gestas, contar algunas historias, anécdotas que los juglares iban aprendiendo a lo largo de sus viajes. Once all we're done, ain't time today. Saludando, Casiodoro de la Teja, yo soy el que toca la zanfona, las flautas y la gaita, también en Tempora Vagantibus. ¿Cómo es que se consiguen los instrumentos musicales medievales actualmente? Pues afortunadamente a mediados del siglo pasado empezó a haber un entusiasmo por esta música. Entonces los lauderos, los constructores de instrumentos tradicionales, violín, cello, guitarras, empezaron a indagar en instrumentos más antiguos, más allá del barroco, el Renacimiento y la Edad Media. Entonces pues empezaron los constructores a reproducirlos a partir de las pinturas. Por ejemplo, esta es una organistrum o zanfona y esta pues el fabricante es un fabricante de Inglaterra. Primero llegó a manos de un colega que después me la intercambió, me la vendió de alguna manera y soy yo quien la interpreta desde hace unos 3 años para acá. Y así cada instrumento pues va teniendo su historia. Por ejemplo, ahí tenemos el laúd árabe, este es el que pueden ver. También un fabricante de Turquía, un instrumento de origen, un tambor medieval inglés. Y así todos los instrumentos que tenemos. Prácticamente sí hay tanto en México como en Europa, principalmente. Hubo un boom de la recreación de instrumentos musicales. No solamente en la construcción, sino en la interpretación también y en la vestimenta. La experimentación y elaboración de instrumentos musicales siempre ha estado estrechamente relacionada a la función social que ha tenido la música en determinadas épocas. Por ejemplo, en el Renacimiento encontramos el laúd, que es el predecesor de la guitarra, el cual era tocado por los ministriles, quienes a su vez eran contratados por el clero para atraer a los feligreses. Otro ejemplo lo encontramos en el siglo XX con la guitarra, que se convirtió en uno de los instrumentos emblemáticos del blues y del rock. En 1938, la necesidad de amplificar su sonido dio como resultado la versión eléctrica, la cual vino a cambiar para siempre la historia de la música. Hola, soy Claudia Camargo y soy flautista de pico. La función de la música en el Renacimiento cambia con el cambio de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento justamente, y la ideología del humanismo. Hola, me llamo Aurora Sánchez Zenón y estudio flauta de pico.
podríamos hablar de evolución en música ni en los instrumentos, porque no podríamos decir que los instrumentos actuales son mejores que los de antes, ni viceversa, porque cada instrumento es mediático de acuerdo a su época y a su lenguaje. Las características del Renacimiento podrían resumirse básicamente en tres. Era música polifónica, modal y contrapuntística. Para describir un poquito esto, podríamos decir que son melodía contra melodía o varias melodías simultáneas. Y el modalismo es el sistema en el que se escribía la música. Actualmente toda la música está bajo un centro tonal. Hay tonalidades, do mayor, fa mayor, re menor. En aquel entonces no existían las tonalidades, de tal manera que cuando mucha gente escucha música de esta época del Renacimiento le resulta ajena porque no está acostumbrada a que no resuelva o no se sienta en casa esa pieza. Mi nombre es Alejandra Cerezo Davey y soy flautista de pico. Los instrumentos en esa época se clasifican primero por voces, como la voz humana, la voz soprano, que es la voz aguda en la mujer, la voz contralto, que es la voz grave de la mujer, la voz tenor, que es la voz más aguda en el hombre, y la voz contrabajo, que es la más grave en el hombre. Todas estas son flautas de pico o flautas dulce, nada más que este es el soprano, este es un alto en sol. Aquí tenemos un tenor y un bajo en fa. Todos estos ejemplares son renacentistas. Entonces es un sonido muy agudo, bastante agudo, si lo comparamos con la siguiente, que es este en alto. Después el tenor, mucho más grave, el sonido es también mucho más amplio y obviamente, tarda más, el aire pasa a través de la boquilla y viaja a través de este canal. Entonces aquí puedes darte cuenta que la distancia es muchísimo más corta y tarda menos en llenar todo el cuerpo de sonido. Pero mientras más grande se vuelve el instrumento, más tarda en viajar hasta abajo. Y el bajo, como ya está tan grande, uno se echa mano de los pies para apoyarse y suena así. Un sonido más profundo, más envolvente, por así decirlo, pero también con una respuesta más lenta. O sea, es más difícil tocar piezas rápidas con instrumentos más graves. Entonces, si quiero tocar puras notas rápidas con el bajo, es mucho más difícil. Tengo que soplar más rápido para que el sonido viaje lo más rápido posible y llene todo el cuerpo. Casi todo el sonido se queda en la parte de arriba. Soy Alejandro Cardoso, soy flautista de pico, me dedico a hacer principalmente música antigua. Pensemos en el barroco, pues tenemos por un lado la iglesia y por otro lado la cámara, que se refiere a la cámara del rey o de algún otro aristócrata, que son espacios no muy grandes, servían a veces única y exclusivamente para la interpretación musical. Entonces se refiere a música que está compuesta para ser interpretada en estos espacios. Entonces no requiere de muchos instrumentos, a diferencia, por ejemplo, de la música orquestal, que requiere muchísimos músicos, instrumentos y un espacio mucho más grande. La música de cámara siempre son 2, 3, 4 ya quizás instrumentos tocando al mismo tiempo, pero no mucho más. Yo soy Santiago Álvarez y soy clavecinista.
barroco, digamos, ahí quedan sentadas las bases de la música como la conocemos en Occidente. Bueno, este instrumento es el clavecín. Este instrumento se acciona por una tecla, al igual que el piano, y al igual que el órgano. Son instrumentos, digamos, que pertenecen a la familia de teclado, pero el funcionamiento es totalmente distinto. Técnicamente, el clavecín pertenece a la misma familia que la guitarra, la oud, lo que se llaman instrumentos de cuerda pulsada. Hola, soy Paulina Cernahuisi y toco la viola da gamba. Hola, yo les voy a hablar de la viola da gamba, que es este instrumento. Es un instrumento de cuerda frotada. Cuando decimos que un instrumento es de cuerda frotada, quiere decir que obviamente frotamos la cuerda con algún elemento, ¿no? En este caso, frotamos las cuerdas con cerdas de caballo que están aquí puestas en el arco. Básicamente froto y al hacer fricción genera sonido, ¿no? Este instrumento tiene sus orígenes en la Edad Media, a finales de la Edad Media, segunda mitad del siglo XV. Hasta ahora las violas eran de 6 cuerdas. Y en Francia les agregaron una 7ª cuerda. Como ya vieron, la viola es más parecida a una guitarra que a un violonchelo. Tiene 7 trastes y esto facilita para nosotros la producción de acordes. En el siglo XX comenzó el desarrollo de las tecnologías modernas, la computación y la electrónica, lo cual impactó todos los campos de conocimiento y esto incluyó, por supuesto, a la música. Así nacieron nuevas formas de modificar algunos de los instrumentos tradicionales que ya existían, como también la creación de dispositivos totalmente nuevos. Dentro del grupo de instrumentos que surgieron en el siglo XX está definitivamente la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. Hablemos un poco de la guitarra. La guitarra es un instrumento muy popular porque aunque para tocar profesionalmente cualquier instrumento es difícil, cualquier instrumento va a tener grandes niveles de dificultad. Sin embargo, la guitarra es un instrumento donde de manera práctica rápidamente se le puede producir sonido y acordes sencillos y eso hace que se difunda a través de la juventud y de la población. La guitarra eléctrica tiene la particularidad de poder ser sencilla para interpretarse en sus inicios, aunque se puede complicar después, pero además tenga una proyección masiva y que pueda superar en sonido casi a cualquier instrumento musical. De los primeros instrumentos significativos electrónicos se encuentra el theremin, que es una varita que electrónicamente produce un sonido alejando o acercando la mano. Es como se puede hacer las diferentes variantes de la altura de los sonidos. Y definitivamente la invención de la cinta magnetofónica en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué tal? Yo soy Ernesto Mendoza y soy ejecutante de theremin. El theremin es un instrumento musical electrónico creado en Rusia entre 1917 y 1920 por el profesor Lev Termen. El instrumento tiene la particularidad de ser el único
que se ejecuta sin ningún contacto físico. Existen 2 antenas, las cuales controlan el tono y el volumen. A medida que se tiene la mano o el cuerpo más cerca de la antena vertical, la frecuencia va incrementando y se va haciendo más agudo o viceversa. Y la antena izquierda, que es en forma de bucle, controla el volumen. El volumen es 0, inaudible cuando la mano está cerca de la antena, y se va incrementando el volumen conforme va uno quitando la mano de la antena. Es un instrumento microtonal y monofónico. Es un instrumento de muy compleja ejecución, puesto que cualquier movimiento lo detecta las antenas. Entonces es un instrumento que hay que tocarlo de frente, de pie, equilibrado, utilizar los movimientos de la mano derecha con mucha precisión. Se toca, sí hay partituras para el instrumento, pero son nomenclaturas comunes y corrientes, es decir, una nomenclatura normal, pero el instrumento maneja diferentes técnicas y sí, efectivamente, hay que tocarlo, se toca de oído también. Es decir, con el oído nos va guiando para darnos la afinación correcta, ayudados del movimiento de los dedos y de la mano. El instrumento en sí es el mismo desde su creación. No ha tenido el instrumento per se una evolución, solamente es volumen y tono. Lo que ha evolucionado son las técnicas de su ejecución, de ahí que se ha interpretado en diferentes estilos musicales, y bueno, también se utilizó en las películas de ciencia ficción de los años 50 y también se ha utilizado en películas, en teatro actualmente. Hola, soy Luis Bishop Murillo y me dedico a la producción musical y sobre todo a la producción de música con tecnología. Pues desde mi perspectiva, la música electrónica es aquella que se hace a través de dispositivos electrónicos, y la definición se hace más amplia a partir de eso, porque va a depender qué tipo de dispositivos electrónicos, desde los más tradicionales que se conocen hoy en día como son los sintetizadores o el software, pero también la tecnología que tú quieras ocupar para hacer precisamente, puedes intervenirla o puedes usarla directamente, pero la idea es que generes pues, una expresión musical a partir de esos mecanismos, a partir de ese tipo de dispositivos. La cuestión digital que estamos viendo hoy en día es muy importante porque nos permite tener un mejor control sobre los dispositivos. Nos permite poder generar nuevas cosas, ¿no? Nos permite usar una computadora para tener mucho más cuidado todo el proceso. Eso es muy interesante y muy importante. De hecho, tanto que ha sido sobreexplotado. Las propias marcas se basan en la tecnología digital para sacar cosas nuevas basadas en tecnologías de los 70s y de los 80s, ¿no? En México tenemos 2, 3, 4 artistas que tocan solamente con sintetizadores de los 80 y le dan vuelta al mundo, o sea, están tocando alrededor del mundo. Entonces yo creo que ahorita estamos viviendo ese momento al que debería llegar lo digital y lo analógico. Yo creo que se va a transformar en lo que poco a poco se termine consumiendo, ¿no? Y canse un poco como las mismas formas de hacerlo, la tradición, etcétera, etcétera. Es evidente la importancia de los instrumentos musicales para el conocimiento y estudio de las culturas. En cada uno de ellos encontramos datos acerca de los conocimientos acústicos, filosóficos, recursos materiales y la visión del mundo de la cultura que los originó. Tanto la música como sus medios son la forma de expresión más sofisticada que ha creado el ser humano. Por eso los invitamos a que chequen nuestras redes sociales esta semana, en donde les vamos a estar compartiendo más información acerca de la historia de los instrumentos musicales. Por ahora se quedan con la programación de Central 11 y luego regresamos para leer algunos de sus comentarios de redes sociales. Volvemos.
Ya estamos de vuelta desde el Conservatorio Nacional de Música para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos cuál es su instrumento favorito y por qué, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, aquí tenemos un comentario de Ale R. Rojas y dice: la batería y la guitarra acústica, porque es una forma de sentirme bien conmigo y con mi familia, porque la música es amor, vida, corazón, sentimientos y sobre todo, vida otra vez, dice. Pues sí, y finalmente si lo compartes con tu familia debe estar más rico, pueden alguno a lo mejor tocar la batería, el otro la guitarra o simplemente escuchar estos dos instrumentos juntos, pues se llevan bastante bien, así que debe ser una experiencia muy agradable. A ver, tenemos aquí otro comentario, este es de Fer Quintana, dice: ukulele, porque me encanta su sonido, me relaja porque es amor. Pues sí, hay algunos instrumentos que nos llevan a algunos lugares, por ejemplo el ukulele a mí siempre me hace pensar como en playa, en verano, en el trópico, está muy padre. A ver, tenemos aquí otro comentario, este es de Antonio Rafael González Cruz y dice: la flauta dulce, órale, porque nos la pedía el maestro de artes en la secundaria y pues ya que no estoy ahí, la sigo tocando porque me gustó y es relajante tocarla. Pues fíjate que mucha gente de repente a la flauta como que le hace el feo, pero qué chido que tú le hayas seguido y sobre todo que te relaje, es una muy buena forma de pasar el rato y de seguir aprendiendo algo. Y por último tenemos aquí un comentario de Jonathan Chagala, dice: percusiones africanas, melódica e instrumentos andinos. Me gusta la música que te hace imaginar, viajar, sentir que estás en otro mundo y tocarla es de lo mejor. Pues sí, ya lo decíamos a lo largo de este programa, hay algunos instrumentos que nos hacen viajar a distintas épocas o a distintos lugares de acuerdo a la civilización o a la época a la que formaron parte. Pues bien, hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a todos nuestros invitados y por supuesto al Conservatorio Nacional de Música por abrirnos las puertas. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndele a lo bueno con Central 11.